noches, qué gusto encontrarnos en este espacio, que recuerde que es su programa para que analicemos esos temas que marcan el día. Hoy, por supuesto, uno de los temas que trascendió es las bandas de saqueadores que han surgido y cómo también esto ha obligado a las autoridades a poder buscar nuevas estrategias para combatirlas. Hablaremos también sobre el regreso a clases 100% presenciales en el sector privado y, por supuesto, en el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción le tenemos los pormenores. Estos son los temas que estaremos ampliando con ustedes y, por supuesto, con el licenciado Julio Rivera Clavería, que le doy la bienvenida. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, ya le hemos adelantado estos temas que se vienen para esta hora informativa. Comenzamos y veamos cuáles son nuestros titulares. La fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, sostuvo una reunión con autoridades del Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil para continuar analizando el tema de robo en viviendas que han denunciado varios capitalinos. Según denuncias de personas en la zona 5, 10, 11, 12, 13 y 14 de la ciudad capital, se han reportado robos en viviendas, por lo que autoridades analizaron las estrategias para poder identificar y capturar a presuntos integrantes de bandas criminales de saqueadores que están operando en las referidas zonas de la capital. La fiscal general del Ministerio Público giró instrucciones para que todos los casos denunciados de saqueo de viviendas sean unificados y de conocimiento inmediato por la Fiscalía contra el Crimen Organizado. En la reunión participó el viceministro de Gobernación, Carlos Franco, y el director de la Policía Nacional Civil, Edwin Ardiano. Bueno, estas estrategias que se están implementando y se están analizando porque se ha tenido una cantidad de denuncias también en robos de viviendas, especialmente en temporadas festivas, pero también se ha ido extendiendo a lo largo del año. Por eso es de que las autoridades han mantenido esta reunión para buscar la manera de combatir y capturar a estos integrantes de las bandas de saqueadores que en todo el territorio nacional han estado entonces pues ingresando a las viviendas y robando todo lo que puedan. Licenciado Clavería, vemos que este tipo de delitos se ha dado especialmente en ciertas temporadas de descanso, por ejemplo, pero ya se ha estado reportando de una forma más frecuente, sin importar si es una fiesta o alguna actividad de descanso, unas fechas de descanso que se tengan. Esto llama poderosamente la atención porque es un delito que ha ido teniendo un incremento en cuanto a las denuncias también registradas. Efectivamente, Sandy, el problema es que estas bandas son bandas que funcionan de manera cíclica, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero yo he visto que en un par de meses para acá, estas bandas han operado en muchas áreas, en diferentes áreas de la capital, como 6, 7 zonas, y efectivamente han hecho muchísimo daño en residencias, han abusado de algunas señoras, han robado cualquier cantidad de pertenencias, y creo que es oportuno, primero, plantear dos cosas. La primera es, yo respeto mucho la mesa de seguridad que está planteando la señora fiscal, pero esto no es un trabajo del Ministerio Público, esto es un trabajo de la Policía Nacional Civil, es un trabajo de prevención, es un trabajo operativo, es un trabajo en el que la policía y el ejército deberían de estar patrullando todos los barrancos de la capital y agarrando a cualquiera que esté caminando estas áreas. Mire, la gran mayoría de asaltos en muchas casas se están dando vía los barrancos. Y yo le recomiendo a todas las personas que viven en las orillas de los barrancos, primero, que vayan ahorita y mejoren sus condiciones de seguridad, paredes, cámaras, todo lo que puedan poner. Y segundo, porque han entrado disparando. Aquí está de por medio la vida de uno. Y uno tiene la obligación de defender a su familia, de defenderse uno y de defender a su familia. Ustedes tienen arma de fuego, devuélvanles con fuego. Es la única forma como esta gente va a aprender.
Exactamente, porque vemos entonces que pues se han incrementado esta situación, este delito, licenciado Clavería, pero ¿a qué se puede deber también? ¿Por qué cree que se ha ido registrando de una forma mayor también este delito de los saqueadores de viviendas? ¿Qué cree que puede estar pasando en el fenómeno criminal? Lo que sucede es que la gran mayoría de casas, si usted hace un análisis, la gran mayoría de casas son casas que están a las orillas de los barrancos o en las partes más bajas de las colonias. Por lo tanto, dan a lugares inaccesibles para los propios residentes, pero no para las bandas que se pueden mover a través de los barrancos. Y hay algunas lotificaciones que se dan en los barrancos y que vivir en la orilla del barranco ha sido la moda durante muchísimos años sin entender que es cuando uno está más vulnerable. Por lo tanto, han creado hasta senderos y esos senderos son utilizados por estas bandas. Lo que hacen es un primer reconocimiento de día y después ya entran operando por los mismos senderos que la misma gente va haciendo para caminatas, para excursiones, etcétera. Por lo tanto, aquí el trabajo es un trabajo operativo de prevención que debería estar involucrado, no solo el Ejército de Guatemala, inteligencia militar e inteligencia civil. Ellos son primordiales en este trabajo. Eso de que las mesas técnicas, aquí lo que hay que juntar es la gente que sabe hacer el trabajo y ponerlos a patrullar y a buscar a esta gente de día y de noche. Y verá usted si no los agarran. Claro que los agarran. La policía y el ejército saben hacer este trabajo y lo saben hacer bien. Vamos a ir con unos datos para poder ampliar en este primer análisis sobre las bandas de saqueadores, porque hay que mencionar también que en una nueva reunión de coordinación interinstitucional, las autoridades del Ministerio Público se reunieron con las autoridades de gobernación. De acuerdo con la fiscal general de la República, Consuelo Porras Argueta, se dio seguimiento a las denuncias relacionadas con el robo de viviendas. Las autoridades coinciden en que la denuncia ciudadana es la clave para darle seguimiento a estos casos y poder actuar en contra de las estructuras criminales que se dedican a este tipo de actividad ilícita. Pero continuando con la información, la presencia de las fuerzas policiales permitió coordinar acciones inmediatas en aquellos sectores que meriten la intervención de las fuerzas de seguridad. A su vez, fortalece la comunicación a nivel interinstitucional para que los planes de seguridad tengan resultados efectivos para la población. De acuerdo con el Ministerio Público, en allanamientos que han contado con la colaboración de la Policía Nacional Civil, se ha logrado poner tras las rejas algunos criminales vinculados al robo de viviendas. Sin embargo, afirmaron que las acciones continuarán, pues se siguen presentando estas situaciones. Licenciado Clavería, estas bandas, lo hemos hablado, han funcionado de manera cíclica, es decir, están por un momento saqueando viviendas, pero luego pasan a otros delitos. ¿Cuál es el recorrido o la manera en la que operan estos grupos delincuenciales que no solamente se quedan con el robo de viviendas? No. Robo de furgones, robo en fincas, robo de fábricas, de ahí pasan, por ejemplo, asaltos a bancos y así van mutando, robo de vehículos. Y entonces van mutando en el transcurso del tiempo, porque cuando les empiezan a dar seguimiento en un área, se trasladan para la otra. Es decir, esto es el modus operandi de esta gente, pero vea, la policía y el ejército pueden controlarlos. Y yo estoy seguro que yo conozco lo que puede hacer la policía, sé lo que la policía puede hacer y sé que pueden ir detrás de ellos y agarrarlos. Así es, para que también es importante hacer el llamado a que la población pueda denunciar, porque es muy importante la denuncia en el sentido que da el punto de inicio para las investigaciones y para que las autoridades también hagan algo, que creo que eso es lo importante. Pero usted lo está planteando muy bien, déjeme decirle que muy bien, porque usted está planteando la denuncia, pero la denuncia es para conocer en dónde se sucedió un hecho y quiénes son los agraviados. Pero preventivamente, operativamente hablando, hay que darle persecución y seguimiento a estas bandas. Y esa otra parte del trabajo lo tiene que hacer la Policía Nacional Civil y lo puede hacer el Ejército, Así es, colaborando con ellos. Por eso le digo, son cosas distintas las que se están manejando. Desde luego la denuncia es vital y el trabajo del Ministerio Público es importante, pero para perseguirlos, para capturarlos, la Policía Nacional y el Ejército.
Licenciado, ¿qué pasa, por ejemplo? Sabemos que hay muchas colonias, residencias en Guatemala que no solamente en la capital, sino ya se ha extendido en los departamentos que cuentan con un sistema cerrado, con un sistema de seguridad. Se paga por la seguridad privada en muchas ocasiones, pero a pesar de esto hay algunos reportes donde han ingresado incluso a estos lugares. Es decir, no estamos ni siquiera seguros, no nos salva el hecho de pagar una seguridad privada porque estos saqueadores buscan la manera de infiltrarse. El tema también pasa por las empresas de seguridad privadas. Ellos tienen que tener mucho más control de su personal, tienen que hacerlos pasar polígrafo y un estudio socioeconómico para saber qué gente tiene uno brindando la seguridad privada en las colonias. Y la exigencia tiene que ser grande, porque vea, yo creo que cuando se controla en las colonias, la gente está mucho más seguro. Y le pongo el ejemplo en mi colonia. En mi colonia, por ejemplo, la policía que está cubriendo esta área, de verdad, hace su trabajo. Yo estoy satisfecho con ellos. Eso no quiere decir que no pueda haber un problema, pero que pueda entrar una banda por la garita, por favor, ¿o están de acuerdo? Porque es la única razón que usted encuentra lógica, Sandy. Todo el mundo está de acuerdo cuando entran por la garita. No, ahora si entran por otro lado, eso es otra cosa. Pero si entran por la garita, tenga la seguridad que hay un contubernio entre policía privada y criminales. ¿Qué medidas de prevención, hablando de prevención, licenciado Clavería, podemos tener nosotros como dueños de la propiedad o como habitantes también de las viviendas? ¿Qué medidas tenemos que tomar en cuenta para evitar ser presa fácil o reducir el riesgo? Lo que usted dijo también al principio. El problema es que cuando uno tiene la seguridad privada en su colonia, uno se confía. Uno cree que de verdad lo están cuidando y efectivamente lo pueden estar cuidando, pero pueden haber fallas en la seguridad, como lo hay en la seguridad nacional, lo puede haber en la seguridad privada. Y entonces, por ejemplo, las recomendaciones que me hacía el director administrativo de la colonia donde yo vivo, porque lo vi el fin de semana, él decía que, por ejemplo, a las casas que están a la orilla de los barrancos les están pidiendo que levanten su pared de concreto para evitar que les puedan perforar y entrar. Les están pidiendo que pongan razor, les están pidiendo que pongan cámara, les están pidiendo que pongan sensores de movimiento y que efectivamente usted mantenga control también sobre su casa, porque todo esto ayuda, todo esto ayuda. Yo, como le vuelvo a repetir, yo en mi casa tengo cámaras fuera, pero también la colonia tiene cámaras, pero esto no implica que yo no tenga mi propio monitoreo de cámaras, sensores de movimiento. Es decir, todo eso todos lo tenemos que tener y exigirle a la policía que cubre la colonia o la notificación o lo que sea, que efectivamente hagan su trabajo. Esa exigencia debe venir del personal administrativo o del jefe administrativo de la colonia o de la junta directiva o yo no sé de quién de las diferentes colonias para los jefes de seguridad privada. Es la única forma, no existe otra forma. Exactamente. Es para que lo tomemos en cuenta también. Recuerde que es muy importante, si usted va a salir, también no compartir esta información, porque en redes sociales los saqueadores también utilizan las redes sociales para conocer si ya ubicaron dónde vive usted, en qué momento usted está fuera. Entonces hay información que debemos cuidar para evitar entonces poner en riesgo nuestras pertenencias y de esta manera también facilitarles el trabajo a los saqueadores. Son algunas de las recomendaciones que también se comparten y con esto vamos a cerrar nuestro primer tema. Haremos una pausa en este momento, pero cuando regresemos, hablemos sobre el regreso a clases presenciales. Ya volvemos. Los estudiantes de los colegios y centros por cooperación y municipales volvieron a las clases presenciales. En uno de los centros educativos privados de la zona 10 de Misco, recomendaron el uso de la mascarilla para todos los estudiantes y los docentes. El día de hoy iniciamos con 146 alumnos. Tenemos el nivel de preprimaria completo y el nivel de primaria igualmente completo. Como siempre, pues agradecidos con Dios de que
ya estamos en clases presenciales, que era lo que los chicos necesitaban y nosotros los docentes igual. Ahora bien, para que nos comenten, vemos de que ya algunos niños ya están uniformados, también todos tienen su mascarilla. ¿Qué recomendaciones son las que les están dando los padres de familia en este ciclo escolar? Muchas gracias. Es recomendable que continuemos con las medidas que lamentablemente ya el COVID nos dejó, como es el uso de la mascarilla, debe seguir siendo obligatorio, el uso del gel, y también la comida saludable, que era lo que yo les estaba diciendo a los chicos. Hoy les vamos a dar a ellos una pequeña refacción de la comida saludable. Aquí se les dice siempre a los papás que por favor no envíen comida chatarra. Ellos saben que deben comer siempre saludable. Y las medidas de seguridad, como ya le expliqué, y siempre a la hora de descanso, de receso, tenemos que desinfectar a la hora de entrada igual y a la hora de salida. Los estudiantes dijeron estar contentos por el regreso a las aulas de forma definitiva. Muy feliz. ¿Feliz? Sí. ¿A quiénes extrañabas? A todos mis compañeros. Sí. El año pasado venían algunos días a estudiar todavía. Sí. Y hoy que ya van a venir todos los días, ¿cómo te sientes? Feliz porque ya vamos a estar todos. Ya no querías estar en la casa. Sí o no. Muy difícil, ¿o no? Sí. Feliz. Feliz. Sí. ¿Extrañabas a tus compañeros? Sí. Y hoy, ¿qué es lo que ya han visto? Es poquito el tiempo que han tenido, pero ¿qué es lo que ya han visto? Hemos leído, hemos visto qué hemos hecho en las vacaciones. Bien y emocionada. ¿Te está costando lo de la mascarilla? No mucho. No. Sí, ¿crees que te puedes acostumbrar? Sí. Y hoy que ves de nuevo a tus compañeros y que saben que ya se van a ver diario, ¿cómo te sientes tú con eso, con su amistad? Feliz porque vamos a disfrutar, vamos a seguir bromeando como lo hacíamos antes. El ciclo escolar para el sector privado comenzó el 6 de enero, pero cada colegio decidía el día para iniciar las clases, que serán 100% presenciales en este 2023. Y ahora que los establecimientos educativos iniciaron las clases 100% presenciales, hay varios retos que enfrentar. Uno de ellos es la calidad educativa. Principales retos de regresar a la presencialidad educativa es partir de una prueba diagnóstica para establecer la ruta para comenzar el ciclo escolar, tomando en cuenta las variaciones y el tiempo perdido de los años anteriores, según la analista Gabriela de Búrbano. Creo que tenemos que ver la forma en cómo hacemos que regresen, que quieran regresar, que estén contentos de regresar, que se sientan seguros de regresar y que les vamos a dar las herramientas y las estrategias como comunidad educativa. El interés de que el niño regrese o el joven regrese es básico, porque si no tenemos ese interés y esa intención de retomar esa relación con su centro educativo, posiblemente algunos no querrán regresar porque asumieron responsabilidades, porque ya no quieren estudiar, porque perdieron de alguna manera el interés. Sin embargo, creo que es un primer reto, es cómo vamos a hacer para que vuelvan, cómo hacer, por ejemplo, una evaluación diagnóstica que permita a cada niño, cada centro educativo saber qué aprendió, qué no aprendió, pero también no en función de lo que no aprendió como negativo, sino hacia dónde tenemos que profundizar, abordar en los primeros meses del año. El ciclo escolar en el sector público inicia en el mes de febrero, más o menos a finales o 22 de febrero, entonces consideramos que hay un tiempo prudencial para planificar y poder conocer cómo aquellas aulas, aquellos niños regresan, con qué conocimientos, pero también otro punto importante es la parte emocional. Muchos padecieron enfermedades, perdieron familiares, estuvieron inmersos en una crisis económica, entonces también es muy importante esta parte inicial del año, esa parte formativa, y la parte de la parte emocional, psicoemocional, es básica. La especialista señala que en los centros educativos también deben tener cuidado con las medidas de distanciamiento y que éstas sean físicas, pero no emocionales, para que de esta forma los estudiantes retomen la confianza y la pertenencia a los centros escolares. Bueno, abordemos entonces esta situación porque la alegría en los niños, hoy lo pudimos ver en varios niños que ya iniciaron
las clases, tenían tiempos de no ver a sus compañeros, de no compartir a sus maestras. Y bueno, también están los niños que nunca han asistido a las aulas, que desde que comenzaron todo fue virtual, y bueno, ahora es de acoplarse a esta manera de recibir clases, porque recordemos que con la pandemia también trajo el sistema virtual y fue el primer sistema al que estuvieron acostumbrados varios niños, pero que ahora entonces tendrán que también tener este reto de poderlos involucrar, de poder generar esta interacción, porque hay que pues tener en mente esta situación y sobre todo la calidad educativa, cómo recuperamos y nivelamos también, licenciado Clavería, lo que se dejó de hacer durante la virtualidad. Déjeme decirle dos cosas. La primera es que a mí me alegra de sobremanera que los niños vean de vuelta a la escuela, porque es un activo muy obsoleto, muy viejo, que ya no es funcional para el siglo XXI. Creo que la currícula hay que cambiarla y hay que replantear la visión de los maestros. Independientemente de que muchos maestros colaboran y ayudan, hay que tener una visión distinta para enfrentar un siglo diferente, un siglo que ahora exige otras cualidades a los niños y que es importante y vital para el futuro. Le pongo simplemente dos: la tecnología y los idiomas. Si usted tiene hijos en casa y usted no está pensando en que sus hijos tengan un idioma extra y que efectivamente puedan manejar la tecnología hoy, la de hoy y la del futuro, no van a ser competitivos para más adelante. Y entonces, tomando esa base, es que hay que desarrollar todo un nuevo plan educativo en el país. Así es, la verdad es de que hay que pensar precisamente en hacia dónde va la educación. Así es. Hacia dónde van las oportunidades que van surgiendo también para ir apuntándole a estas nuevas oportunidades que se pueden ir presentando. También llama la atención, licenciado Clavería, porque hay nuevas carreras que se han aprobado por parte del Ministerio de Educación que corresponden también a ciertos servicios y ciertas necesidades, en donde la especialización también va a ser importante y donde también hay campo laboral, que creo que es otro de los puntos que el Ministerio de Educación debe ir haciendo, evaluando, haciendo el análisis de cuál es la necesidad actual para poder optar por o bien fortalecer carreras que ya están por tradición, o bien pues ir incorporando nuevos conocimientos a las carreras técnicas también, que son muy importantes para dar esas posibilidades y que el estudiante sepa que lo que va a estudiar va a tener la posibilidad de encontrar una oportunidad y que se vayan reforzando también áreas que es muy importante. La tecnología, desearíamos de verdad que en el sector público también se pudiera tener ese fortalecimiento, porque sabemos que en el sector privado es un poco más fácil que se pueda tener, pero en el sector público sigue siendo uno de los grandes retos. Pero yo creo que esto es parte precisamente de los retos para el futuro. Y usted mencionó el otro que yo lo comparto totalmente y siempre lo he propuesto, el tema de las carreras técnicas. Yo siempre he creído que las carreras técnicas sirven para desarrollar los pueblos. Y lo hemos visto en países como la China continental, como el propio Taiwán, como Corea del Sur, como algunos países europeos, que hemos visto cómo los países van desarrollándose porque las carreras técnicas son las que sirven para impulsar el desarrollo. Pero en Guatemala la carrera técnica no ha sido bien vista y creen que únicamente siendo abogado, siendo médico, ingeniero o arquitecto, usted tiene un nuevo estatus social y vale. Falso. Aquí las carreras técnicas hoy empiezan a tener preponderancia. Y le voy a mencionar tres. Por ejemplo, los electricistas. Por ejemplo, los informáticos. Por ejemplo, los chefs, los pasteleros o los panaderos. Y la gente se ríe cuando yo lo digo. Tengo amigos míos que empezaron en carreras técnicas en departamentos y municipios, y hoy ganan mucho más plata que cualquiera de los profesionales que yo conozco. Tienen mucha plata porque las carreras técnicas les han ayudado a hacerlo y han ayudado a desarrollar el país.
Exactamente, son algunos ejemplos entonces Sí. también historias de éxito que se comparten porque se ve la necesidad también que existe, la demanda también Sí, del servicio. hay mucha demanda, Sandy, muchísima. Vamos a ir con unos datos para ir ampliando cierta información sobre el inicio del ciclo escolar. Porque este lunes, luego de 2 años y medio, algunos centros educativos privados dieron inicio al ciclo escolar 2023 y comenzaron a recibir a sus estudiantes, tal como lo establece el calendario escolar del Ministerio de Educación, que sugería el 6 de enero para el inicio de clases para este sector. Docentes destacaron la importancia de que los estudiantes tengan esa interacción con docentes y sus otros compañeros, lo cual es de mucho beneficio para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ampliando la información, será inevitable que con el regreso a las aulas se produzca un brote de contagios de COVID-19. Por eso el Ministerio de Salud, a través del Departamento de Comunicación, señala que el nuevo incremento de infecciones se extenderá hasta el 16 de enero. Pero en Guatemala la población infantil es la menos cubierta por la vacuna contra el virus. El reporte oficial indica que el 39.4% de los niños entre 6 y 11 años de los 2.2 millones que se tiene previsto vacunar ha sido alcanzada con una dosis, imagínense. Pero yo creo también, licenciado Clavería, no sé qué opina usted sobre el tema, que también aprovechando que ya los niños regresan a las clases, ¿por qué no se coordina entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud jornadas, incluso de vacunación, para que, estando en el lugar el niño, se pueda informar a los padres de familia y hacer conciencia de la importancia también de que estén vacunados, llevar la vacunación a los centros educativos y que aprovechen también los niños? Porque a veces es porque el padre o la madre pues trabajan y quién va a llevar al niño a vacunar. Pueden haber muchos motivos, pero estando ahí solamente el que no quiera, pues no se va a vacunar o no van a vacunar al niño. Entonces creo que también hay que aprovechar esas oportunidades para no olvidarnos del COVID y reforzar también a los niños. Totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que es importantísimo porque primero hay que mantener todas las medidas, Sandy. Así como vimos ahorita en estos vídeos que nos pasó producción, que efectivamente usan su mascarilla. Hay que enseñarle a los niños a lavarse las manos con agua, jabón o con gel. Pues guardar la distancia es un poco más complicado, pero intentar hacerlo. Pero usted tiene mucha razón. Yo creo que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación deben de coordinar todo un esfuerzo para la vacunación, desde luego con la autorización de los padres. Porque acuérdese usted que son menores y al final ellos dependen de la decisión de sus padres. Pero aquí el llamado entonces es a los padres para que efectivamente autoricen a sus hijos a que se vacunen, porque es vital para la salud de ellos y para que no se contagien hoy o mañana. Así es, bueno, qué alegría la verdad la que se puede ver en los estudiantes que regresan a las clases de manera presencial. Esperemos que sea un buen año y que de verdad esos retos se puedan enfrentar con éxito. Cerramos nuestro segundo tema, es momento de hacer una pausa. Al regresar hablaremos sobre el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción. En este juicio serán juzgados 8 procesados, ex autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, Policía Nacional Civil, Procuraduría General de la Nación y Procuraduría de los Derechos Humanos. El abogado de la procesada y agente policial Lucinda Marroquín no llegó a la audiencia porque fue diagnosticado positivo a COVID-19. Y el acusado Luis Armando Pérez Borja, otro agente policial, no se presentó, su defensor jurídico. Esto motivó que la juez de la carpeta judicial, María Monroy, cancelara el inicio del juicio y lo reprogramara para la próxima semana. Y evitar algún tipo de suspensión, la juzgadora va a cambiar la fecha y la vamos a dejar para el día jueves 19 de enero del año 2023. ¿Eso con qué objetivo, señores? Para que nos dé tiempo de realizar los emplazamientos con tiempo y si hubiera que hacer algún requerimiento a la Defensa Pública Penal, por ejemplo. Entonces evitemos ese tipo, no hay ningún tipo de suspensión para la próxima audiencia y ya todos pueden estar presentes. Entonces quedan debidamente notificados a las 2 horas con
60 minutos en esta sala de debate. Desacuenta el juicio del caso Garseguro Virgen de la Asunción. En un nuevo intento iniciará el jueves 19 de enero a las 8 de la mañana en la megasala de audiencias para casos de mayor riesgo. Según la acusación del ente investigativo, los procesados son responsables penalmente por el fallecimiento de 41 niñas y adolescentes. Perdieron la vida el 8 de marzo del 2015 cuando se registró un incendio en el módulo de pedagogía. En esa habitación fueron encerradas con candado con la autorización y firma de los acusados. Muy bien, un juicio que lleva bastante tiempo y no se logra resolver también, no se logra avanzar, llegar a la sentencia. Es un caso que se ha ido atrasando. En esta ocasión, pues fue por una situación de un abogado que se ha solicitado entonces que se extienda, que se reprograme la audiencia por temas de salud también. Licenciado Clavería, este caso llama muchísimo la atención porque pues no parece tener al final una luz, una claridad en cuanto a qué es lo que pasó, qué pasó con estas personas, son culpables, son inocentes, siguen enfrentando el proceso y se sigue extendiendo. Fíjese, Sandy, que este es el clásico, típico hecho penal en el que hay tanto interés por grupos diversos con agendas políticas que más que ayudar a esclarecer un caso, lo complican. Y es debido a varias razones. Primero, lo que muchos no entienden es cómo funcionan las correccionales de menores. Primero, es una correccional, esto no es un internado. El problema es que aquí, de acuerdo con la información que yo me recuerdo todavía, que se puso un candado y que efectivamente no se encontró la llave cuando se inició el incendio. Pero el incendio lo iniciaron dentro de la habitación. Por lo tanto, lo iniciaron las mismas niñas. Y no son niñas jóvenes. Y dio como resultado pues un número grande de fallecidas, lamentable. Pero lo que hay que entender es que los centros de correccionales de menores no son fáciles de manejar tampoco. Y cuando se ha puesto llave, ha sido porque los intentos de escapar han sido muy constantes en todos estos centros durante muchísimos años. Por lo tanto, yo creo que lo que se debería de hacer, Santi, honestamente, es el Ministerio Público hacer una investigación sumamente objetiva e imparcial, fuera de sesgos de todo tipo, ni presiones de absolutamente nadie. Porque cuando hay presiones de organismos, de países o sesgos políticos, no funciona la ley. Claro. Y ese es el precio que se paga muchas veces cuando no se entiende que lo que debe prevalecer es la ley. Exactamente. La imparcialidad en las investigaciones Claro. también deben estar, imperar también este tipo de casos que, pues repito, ya lleva bastante tiempo y no vemos ni siquiera que vaya a ir concluyendo. No. Entonces, el punto aquí también, licenciado Clavería, es que cuando vemos los factores que pudieron ir originando y los factores también que pues se involucran en cuanto al riesgo que provocó para estas adolescentes, vemos que varias de ellas también estaban allí por problemas de rebeldía, porque los padres ya no aguantaban. Entonces, ¿qué hacen muchos padres que han estado, que han llevado a sus hijos a estos lugares? Es que está muy rebelde, entonces mejor se la doy al Estado para que el Estado se haga cargo. Creo que desde ahí también se cometió un error en cuanto a, no justifica y no dice, bueno, como la llevaron ahí, pues está bien que las quemen, para nada, porque esas muertes son reprochables sin duda alguna, pero desde el primer punto, esas niñas, estas adolescentes debieron estar en su hogar, con sus padres, para poder ser educadas de una forma pues tradicional también y no institucionalizadas como ellas se encontraban.
digamos que esa es una parte de las jóvenes que habían, porque otra parte también estaba por temas de drogadicción o por delitos o por cualquier otra cosa. Es decir, no, tampoco era solamente niñas o jóvenes rebeldes. No. Eso es, digamos, una pequeña parte. Y yo creo que efectivamente usted tiene razón. Eso es lavarse las manos en casa y trasladar el problema al Estado. El Estado no puede resolverle el problema de una niña rebelde. Eso lo puede resolver uno en casa, pero no el Estado. Yo por eso le decía, yo creo que aquí lo que hay que hacer es sumamente objetivos e imparciales en la investigación criminal y en la sentencia que plantee el juez. Porque cuando uno trabaja en el tema de seguridad y cuando uno trabaja viendo cómo funcionan las correccionales, le pongo un ejemplo simple, y no estoy defendiendo a nadie porque no conozco absolutamente a nadie, los señores que hay ahí, pero imagínense los dos policías que estaban ahí. Los policías llegan hoy, mañana pueden volver a llegar y en alguna semana ya no están. Y a estos de repente les tocó estar ahí y sin saber ni qué estaban haciendo. Es decir, son puestos de servicio que en la policía nunca debería de estar. Porque para eso hay gente que debería de estar cuidando en esas correccionales de menores a las niñas. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que eso debe salir de la Presidencia de la República. Y eso debería de manejarlo el organismo judicial. Eso no tiene, ¿qué tiene que ver la Presidencia de la República o la Secretaría de Bienestar Social con la recuperación de las niñas y su rehabilitación? Absolutamente nada. Por eso le digo, aquí hay que actuar con objetividad y con transparencia, porque estos casos deben estar alejados de agendas políticas y de presiones de todo tipo. Así es, vamos a ir con unos datos también para ir remarcando cierta información sobre este caso, porque todo estaba listo para que este lunes empezara el juicio en contra de los acusados de la muerte de 41 niñas y adolescentes en un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción hace casi 6 años. Sin embargo, la audiencia fue suspendida. La suspensión de la audiencia se debió a que uno de los abogados defensores, Julio Rendón, padece de COVID-19. El 8 de marzo, recordemos, del 2017, cuando inició el siniestro, las 56 menores estaban bajo llave en un aula del recinto que se ubicaba en el kilómetro 25 de la carretera hacia San José Pinula. La Fiscalía contra el Femicidio y otros tipos de violencia contra la mujer tendrá a su cargo la acusación y cuenta con 918 medios de prueba con los que busca sustentar los señalamientos contra los acusados. En el juicio serán expuestos 790 documentos, así como los informes de 44 peritos, y testificarán ante el Tribunal Séptimo de Sentencia 84 personas. El expediente está integrado por 15,000 folios, para que tenga una idea usted también de la manera en la que se está haciendo la acusación y cómo el Ministerio Público también se ha preparado durante estos años para poder presentar la acusación formal y pues mantener esa postura de que sean acusadas estos ex funcionarios públicos que estaban a cargo de la Secretaría de Bienestar Social. Yo quiero cerrar planteando lo que siempre he creído. La ley se debe aplicar para todos por igual, pero las investigaciones deben de ser objetivas y transparentes. Ninguna institución está al servicio de ningún organismo internacional, de ningún país extranjero, de nadie. Las instituciones funcionan de acuerdo, especialmente de justicia, de acuerdo con la Constitución y las leyes del país. Y es a ellas a quien se debe. Así es que nosotros nos mantenemos a tanto de la reprogramación de esta audiencia para verificar entonces si se logra llevar a cabo y si finalmente este año se puede llegar a la sentencia de este caso para conocer si las 3 personas acusadas son culpables o inocentes. Licenciado Clavería, es un gusto para mí siempre poder compartir este espacio con usted. Que tenga feliz noche. Mañana continuaremos en el análisis. Gracias, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Antes de irnos a la pausa, vamos a conocer otra información que es importante también que usted esté enterado. Hablemos de temas judiciales siempre, pero ahora hablaremos sobre el caso Diario Militar, que por cierto, uno de los acusados solicitó que se le pueda otorgar arresto domiciliario, pues indica que no hay peligro de fuga ni tampoco peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad.
En el juzgado B de mayor riesgo, la abogada defensora de Malfred Orlando Pérez Lorenzo, Margarita Santizo, pidió que se modificara la prisión preventiva que tiene su patrocinado desde enero del 2022 con el otorgamiento de un arresto domiciliario. A criterio de Santizo, las circunstancias que motivaron que su patrocinado quedara privado de su libertad hace un año han cambiado. Además, no existe el peligro de fuga. Pérez Lorenzo es el más interesado en resolver su situación legal en el sistema de justicia. Otorgar medidas sustitutivas, es decir, que tenemos esa posibilidad legal para que se pueda analizar la situación jurídica de él en cuanto a las medidas de coerción y así poderle otorgar medidas sustitutivas. De conformidad a lo antes dicho, honorable juez, es importante manifestar que el día de hoy mi representado, de conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pues le asiste esa garantía constitucional de presunción de inocencia. El procesado Malfred Orlando Pérez Lorenzo está vinculado al caso penal Diario Militar. Según la investigación del Ministerio Público, 9 acusados participaron en detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y homicidios entre 1983 y 1986. El juez suplente de la Judicatura de mayor riesgo, después de escuchar a la abogada defensora, al fiscal y querellantes, resolvió que Pérez Lorenzo debe continuar en prisión preventiva. Las circunstancias no han cambiado para otorgarle una medida sustitutiva. Y en otra información, durante la primera sesión extraordinaria del Congreso de la República se conoció la iniciativa que busca ampliar el subsidio a la tarifa social. Diputados del Congreso de la República conocieron en primer debate la propuesta de ley de fortalecimiento al aporte social de la tarifa eléctrica, que busca ampliar el apoyo económico a los usuarios hasta 125 kilovatios hora, esto hasta junio próximo. Los diputados fueron convocados para este martes con el fin de continuar discutiendo esta propuesta en segundo debate. Yo me imagino que mañana lo vamos a ver a segunda lectura, pero si ustedes saben, acá en el Congreso es incierto y si van a ver los votos, pues ¿por qué no lo vamos a lanzar? Yo sería uno de los propulsores para hacerlo, para que esa ayuda pueda llegar de emergencia a nuestra población. La iniciativa establece la ampliación al presupuesto del 2023 por 197 millones de quetzales para ampliar la cobertura. Por otra parte, los diputados aprobaron el Acuerdo 1-2023 que convoca a los profesionales que busquen ser los representantes titulares del Congreso de la República ante el directorio del Registro Nacional de las Personas. Además, se realizó una redistribución de curules. Temas judiciales que este año se estarán discutiendo en febrero aproximadamente es en el que está acusado Eric Melgar Padilla. Deberá enfrentar un juicio por las acusaciones en cuanto a una investigación paralela ilegal que pudo realizar por el crimen de su padre. En diciembre del 2021, en el juzgado de mayor riesgo C, se resolvió que el militar Eric Melgar Padilla quedara ligado a proceso por obstrucción a la justicia en el caso manipulación de justicia. El 9 de diciembre de 2012 fue asesinado José Armando Melgar Moreno. Su hijo, el general Eric Melgar Padilla, responsabilizó a su tío Óscar René Melgar. La jueza del proceso, Silvia de León, reprogramó la primera semana de febrero discutir si Melgar Padilla debe o no enfrentar un juicio. Para los días 7, 8 y 9 de febrero de este año, a partir de las 9 de la mañana, en esta sede judicial, no oficiándose con esta resolución a Fiscalía ni a la Fiscal General, por cuanto que ese oficio ya se ordenó en la resolución escrita cuando no se acreditó por qué no podían comparecer, o mejor dicho, por qué pedían que se reprogramara la audiencia. Según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el procesado pidió una investigación paralela con el objetivo de condicionar el curso de la pesquisa por el crimen de su padre. Por esa pesquisa paralela, un tribunal de mayor riesgo en marzo del 2022 sentenció al exfiscal contra el crimen organizado, Ronnie López, a 6 años de cárcel inconmutables por el delito de obstrucción a la justicia.